Buenas tardes, soy el doctor Villela, residente de tercer año de Medicina Familiar y les voy a presentar el tema impacto socioeconómico en México ante una pandemia. Primero vamos a empezar con lo que es la historia de la sociedad mexicana. Estas se inician en el año de 1200 a 1500 después de Cristo y surge como una expansión de las culturas. Se considera que la cultura olmeca es la cultura madre. Esta se instala en el Golfo de México hacia el estado de Tabasco actualmente y de ahí se derivan hacia las culturas maya en Yucatán, teotihuacana en el centro de México, la tolteca también en el centro de México, la tlaxcalteca, la mixteca hacia el Golfo, hacia el Pacífico y la azteca o mexica que es la que se funda en Tenochtitlán. En 1521 se funda el territorio de la Nueva España, que su principal conquistador, Hernán Cortés, llegó a derrocar a los gobernantes aztecas y aquí se fundó lo que fue la llamada Nueva España. En 1808 a 1821 fue la Guerra de Independencia y de aquí surge la independencia de la corona española. Sus principales colaboradores fueron Hidalgo, Aldama, Abasolo y Jiménez, entre otros. Después, al terminar esta guerra en 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero forman el primer imperio mexicano, el cual no fue del todo aceptado y finalmente surge como primer presidente de México Guadalupe Victoria. Después, Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez tienen un enfrentamiento en el segundo imperio mexicano. En 1867 Benito Juárez manda a fusilar en el Cerro de las Campanas a Maximiliano de Habsburgo. En 1910 la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz, un dictador mexicano. El señor Madero, Francisco Madero, apoyado en otros grupos levantados en armas en el país, también dirigidos por Villa, Obregón, Zapata por el sur y algunos otros. Finalmente, la economía mexicana se empieza a valorar a partir de 1980. En 1991 tiene un acierto económico que se firma el Tratado de Libre Comercio, actualmente llamado el TMEC, y constituye los mismos socios comerciales de origen, Estados Unidos, México y Canadá. Las epidemias de México que se han registrado: en 1456 surge una epidemia de hambruna que diezmó la población indígena, pero no fue tan agresiva hasta que llegaron los españoles y traían consigo un virus nuevo para los territorios conquistados, que se llamó viruela y fue transmitida por un esclavo negro llamado Francisco de Eguía. También hay un registro en los códices que se llama Cocolizzi, que consistía en síntomas de pujo y rectorragia. De aquí sí murió el 80% de la población nativa y los pocos habitantes que quedaron tuvieron que unirse para volver a ser una nueva sociedad. Después, la gripe española en 1910 llega a México al mismo tiempo que la Revolución Mexicana, pero su número de muertes por gripe española fue de 500,000. Han habido otras epidemias como el dengue, el cólera y la influenza tipo H1N1 en distintas edades, en distintos años, pero no han sido tan agresivos. Actualmente la epidemia vigente en México es el SARS-CoV-2 o COVID. La economía de México inicia con un acto mercantil que se llama trueque en la época precolombina, en la cual se intercambiaban bienes o servicios por algunos que representaran el igual valor. Después surgen las monedas y billetes cuando ya estaba la época de la colonia y se acuñaban en la casa de moneda. Después hay una parte que se denomina la primera economía de México, que se estudia de 1945 a 1980, y esto se estaba basado en variables macroeconómicas que principalmente surgían por movimientos en otros países que afectaban directamente la economía mexicana. Después de 1980 surge la segunda parte de la economía mexicana
y aquí se incluyen movimientos como privatización, y esto busca la estabilidad financiera y elimina la volatilidad financiera para evitar que cuando haya caída de bolsa de otros países y sus valores afecten a la economía mexicana. Esto atiende principalmente el Producto Interno Bruto, que es el nivel de adquisición que tienen los habitantes de un país de bienes o servicios según su percepción. México tiene el PIB por encima de Francia e Italia a nivel mundial, se coloca en el nivel número 11, pero el ingreso per cápita cae al nivel 62 de 124 países analizados. Si en 1950 se hubiera incluido una regla de aumentar el PIB anual en 1%, actualmente tendríamos el 60% más de lo que hoy se percibe como salario o ingreso por persona. Y aquí se toma en cuenta que es muy importante la reforma hacendaria, porque esta puede ayudar a aumentar el Producto Interno Bruto. Como conclusiones, tenemos que México tiene un potencial de crecimiento, puesto que tiene muchos inversionistas y hay empresas transnacionales que han logrado establecerse con buena apego a proporcionar trabajos a sus habitantes y hacer que el PIB aumente. Se debe de educar a los adolescentes que poseen aparatos tecnológicos de vanguardia, que no tienen una visión del futuro, que deben estar preparados para lo que va a ser su estabilidad económica, de acuerdo a un trabajo o a un patrimonio que puedan forjar de jóvenes. Actualmente el COVID acarrea el cierre de empresas, la caída de la tasa de empleos, los altos costos de la seguridad social del país y las viviendas que ha implementado el gobierno hacen que se vuelva más crítica la situación económica, que aún no inicia, pero ya estamos al frente de ella. Aquí también tenemos que se requiere una reforma hacendaria, la cual tiene que tener una participación mayor de los impuestos sobre los beneficios que pueda proporcionar a los habitantes del país. La reforma educativa, en la cual provee una educación técnica o de nivel educativo superior para todos los habitantes, y de esta manera lograr que México surja del nivel económico subdesarrollado a un nivel más competitivo. Así lo han logrado algunos países. La reforma judicial, la cual tiene que castigar a los delitos que son por evasión de impuestos y algunas otras que pudieran mermar el ingreso que pudiera tener un habitante del país, y de esta manera lograr que la pobreza disminuya. Y la reforma del Estado, la cual provee que éste va a percibir sus propios ingresos. Si un Estado trabaja y percibe ingresos de impuestos, deberán ser utilizados en ese mismo lugar y deberán de separar las actividades federales sobre el Estado. También un consejo es que se debe de iniciar en invertir psicológica y educativamente sobre educación técnica en los jóvenes, y de ser posible que lleguen a un nivel universitario, pues esta es una clave que va a llevar a México a un nivel económico más alto. En la bibliografía, gracias.